Ya está. Muchas gracias, Marito. ¿Qué estaba diciendo? Este muchacho Marco que me hace perder. Yo que soy tan... Bueno, resulta de que los compuestos, los haluros de alquilo, bien, tienen la característica, son compuestos orgánicos, son insolubles, bien, en agua, o sea que son hidrofóbicos. Y la otra es su densidad. Fíjense en esta diapo, cómo vemos que la mayoría de los solventes indicados ahí, acetato de etilo, éter etílico, hexano, tolueno, benceno, bueno, todos los solventes que nosotros usamos tienen la característica de ser menos densos que el agua. Bien. Y la fase acuosa, o sea, tanto agua como una solución acuosa, bien, van a estar abajo y los solventes o estos compuestos arriba. En cambio, en los compuestos que son haluros de alquilo, estos van a estar abajo, bien, y van a ser, obviamente, para poder decantar, tienen que ser insolubles. ¿Mm? Todos los haluros de alquilo cumplen esta perspectiva, son insolubles en agua y todos son más densos que el agua. ¿Mm? Bien, resulta de que acá repasamos lo que habíamos visto el martes, que era la característica que tienen los haluros de alquilo. Dijimos de que eran moléculas polares que se unen entre sí por interacciones dipolo-dipolo. Bien. Y en el esquema nosotros habíamos dicho, el carbono es electrófilo. ¿Qué significaba electrófilo? Es amigo de los electrones, ¿no? En el fondo, un electrófilo, ¿qué es también? Un ácido de Lewis. O sea, un sistema que tiene un orbital vacío, lo cual genera, ese orbital está vacío porque hay una deficiencia en uno de sus electrones de valencia. Entonces hay manifestación de carga nuclear y tiene carga positiva o una fracción de carga positiva. Bien, entonces por eso hablamos de carbono electrófilo. Y los electrófilos son atacados por nucleófilos, bien, sustancias que son donoras o dadoras de electrones, ¿bien? Y si donan electrones significa de que van a aportar pares de electrones para orbitales vacíos, ¿bien? Para formar las estructuras que se llaman productos de una covalencia dativa o una coordinación. En nuestro caso, un nucleófilo podría atacar, pero ocasionar la expulsión de alguien. O sea, vamos a analizar una reacción de sustitución, ¿bien? Una reacción de reemplazo o una reacción de desplazamiento, ¿bien? Las primeras que responden a esta característica son las reacciones de sustitución nucleófila. Bien, en las reacciones de sustitución nucleófila, bien, lo que veo en esta diapo la tengo arriba, veo de que una sustancia que es un nucleófilo, bien, y se acuerdan que era nucleofilia, era una forma de basicidad, entre paréntesis o entre comillas, donde la sustancia cede electrones, bien, no me interesa la estabilidad del enlace que se forme, solamente me interesa la velocidad con que se forme, bien, la velocidad con que se forme. Entonces voy a mirar con ojos cinéticos, bien, o más correctamente, vamos a aplicar una mirada cinética. Bien, me va a interesar la velocidad. Por eso, a esta base de Lewis, no la voy a llamar base de Lewis, la voy a llamar nucleófilo. Bien,
nucleófilo. ¿Y se acuerdan que hemos definido un mecanismo que es el desarrollo cronológico de los sucesos que ocurren en una reacción química? Bueno, acá justamente podemos comenzar a ver la descripción de un mecanismo, ¿bien? En una reacción orgánica, en una reacción de compuestos orgánicos. Las reacciones, chicos, en compuestos inorgánicos, por ejemplo, sales, ácidos, no son tan complejas. ¿Bien? Prácticamente no hay un desarrollo cronológico extenso que permita entender una reacción. No, es muy simple. Bien, es muy sencillo. En cambio, en estas hay que contarlo, hay que explicar qué es lo que sucede. Por ejemplo, ven que acá tenemos en la diapositiva, vemos que oxidrilo, que es una base, pero también es un nucleófilo, bien, ataca un compuesto que es un haluro de alquilo, ¿ven? Bromuro de metilo o bromometano. ¿Y qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Que se ha sustituido, ¿bien? El bromo por oxidrilo. O sea que se ha desplazado el bromo, ¿bien? Por oxidrilo. ¿Y qué más también podemos decir? Se ha sustituido, se ha desplazado, o ¿qué más podemos decir? ¿Qué otro nombre tiene esta reacción? De sustitución, de desplazamiento o... ¿Intercambio dijo antes, profe? ¿O estoy mal? Sí, es un intercambio, me gusta, sí, sí, pero el otro Entonces, nombre más común, profe, entonces el oxidrilo le vendría a donar los pares de electrones al bromo, ¿al bromo te parece a vos? ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Porque se No te sale el desplazó. nombre. Se llama química de los compuestos del carbono y a la chica no le sale el nombre del actor principal. Es lo mismo que ir a ver una película y no acordarse de quién es el protagonista. No te digo yo, qué china es. Del carbono. Lo que vas a hacer es el oxidrilo, ¿bien? Acercarse al carbono, pero como el carbono tiene valencia 4, no puedo tener más de 8 electrones. Entonces, si alguien viene y quiere formar un enlace con el carbono, alguien tiene que irse con sus 2 electrones. ¿No? Vamos a ver, voy a cambiar para que lo veamos en el pizarrón. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Resulta de que yo tengo acá, a ver cuál será de todas las que anda mejor. Este, sí. Este es el haluro de alquilo. Profe, Sí. no se olvide que tiene que dejar de presentar. Así que haga la cámara. Gracias. No hay problema, no hay problema. Me causa gracia, Marquito. Porque lo decís con una formalidad que me tengo que quedar callado. No puedo decir nada. Me siento cohibido. Es parte de la idea. Bien. Este es un haluro de alquilo. Sí, la catita no saben cómo está. Tiene que rendir álgebra hoy, profe. No, pero de Tiene clase. salud, porque Ah, viste que ha estado estamos todos resfriada. bajoneados. Porque ayer tuvimos ¿Por examen de qué? probabilidad estadística y como que nos fue más o menos a todos, o a la mayoría. Pone ¿A quién masacre. tienen? ¿A quién tienen?
Alejandro Moyano se ¿Cómo llama el dice, profesor. profe? Alejandro Moyano. Ah, Sí. sí, No lo Moyano. conozco. No lo conozco. ¿Y ustedes saben? Ay, Eve, no me escuché vos. Pero a mí lo que Eve me ya no está, molesta un profe. poco. Ah, ya se fue. Pobrecita. Se le acabaron los datos, pobre. No, más que los datos, no. Y sí, si no tiene electricidad, no tiene, ¿cómo se llama? Wi-Fi. Así que O seguro capaz que se volvió quedó la sin nada. luz y se fue a cambiar la computadora, quién sabe. Vaya a saber. Pobre, pero está Puede ser. desenchufada. Eh, bueno, ya que estamos los tres solos acá, si hay algo que me molesta de la UNVIME, por ser universidad nueva, es que ha metido a tanta gente que en su puta vida ha estudiado algo de didáctica o tratar de enseñar, ¿bien? Hacer algo para aprender a enseñar, ¿bien? Muchos consideran de que enseñar en la universidad es venir, vomitar un contenido e irse. ¿Bien? Y después hacer una evaluación, que tampoco la saben hacer, si no saben dar clases, no saben hacer la evaluación. Falta ¿Bien? pedagogía. Exacto, pedagogía, didáctica, metodología. Y bueno, miren, yo hice una muy bonita hace 2 años. Me enfermé, yo no soy maníaco depresivo, tengo trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea que por ahí andamos más o menos. No soy maníaco depresivo, pero andamos por ahí. Y bueno, tuve un episodio así en febrero del año pasado, febrero-marzo, y las dos viejas hijas de puta, porque no le puedo decir otra cosa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, no me dejó rendir porque no entregué el trabajo en su tiempo, no me dejó, o sea, ni siquiera le pude decir, mire, deme otra fecha y lo termino cuando había aprobado con felicitaciones, los módulos, ¿viste? Y vos decís, ¿podés ser tan forro? Y bueno, hay gente que siente de que la metodología, y fíjate, ellas son profesoras de metodología didáctica y pedagogía, ¿bien? Y se cierran en semejante cosa, no, ya terminó, no podemos hacer más, no hay tiempo, ¿viste? Y vos decís, qué anacronismo, ¿no? Bueno, pero por lo menos yo aprendí todos los conceptos. Me llevé un cuatrimestre haciendo una diplomatura, ¿bien? Pero por lo menos yo trato de buscar. En Estados Unidos hice casi todo un año, tomaba cursos o clases los días jueves y viernes con un metodólogo, pero hay gente que piensa que venir a enseñar, y entonces yo los veo que a ustedes los hacen mierda, y sobre todo los matemáticos, ¿no? Que no, son ingenieros, son, qué sé yo, lo que son, y vienen y dicen, bueno, hay que enseñar esto, no saben ni por qué lo enseñan, saben que está en el programa, bien, ni cómo enseñarlo para que ustedes lo entiendan. Y después vienen y los hacen mierda, y yo los veo que sufren como si fueran parturientas. Capaz que vos, Dani, no sé, ¿vos tenés hijos, Dani? No, profe, no tengo Bueno, ya hijos. vas a parir entonces en algún No, momento y no. ya No, por vas a favor. sufrir. Vos, No, Marco, no no. quiero. Salvo. Marco sí, Marco sí. Ah, claro, yo tengo una gata. Esa sí es mi hija. Ah, che, Marco, nosotros no parimos, gracias a Dios, y no nos duele tanto como a ella, pero dicen, bueno, ¿sabés los que dicen que duele lo mismo que un parto? No sé, ¿quién puede decir que duele lo mismo? ¿Qué sé yo? Los médicos, que son los que ven el dolor, porque aplican el calmante, ¿no? Supongo que por eso evalúan. Dice que el dolor en el hombre, lo más parecido, debe ser en intensidad, al dolor de la mujer parturienta, es cuando tenemos algún cálculo renal y lo estamos eliminando. Entonces pasa por nuestra uretra, viene hasta soltarlo y viene, como los cálculos son realmente piedritas que parecen rosetas. ¿Vieron las rosetas esas que hay en los campos, que tienen muchas espinas?
Bueno, así son los cristales de urato, ¿bien? Y cuando los hombres tenemos que expulsarlos, nos vienen rompiendo la uretra, pasa por la vejiga, de la vejiga viene por los uréteres y los uréteres, perdón, de los riñones, por los uréteres llega a la vejiga y la vejiga sale por la uretra y tiene que pasar haciendo miércoles todo eso hasta que sale por, obviamente, la cabeza del pene. Entonces dicen que eso es tan doloroso como un parto. No sé, nunca he parido. En la actualidad hay como mucha tendencia con estos simuladores de contracciones. Ajá. No sé si lo has visto, profe. Hay muchos videos Sí. de eso, que se los ponen a los hombres y no sé, no sé qué les pasa, pero sufren. No sé si será Sí, igual. te da impresión, Marco. Mira, yo tuve hace muchos años un chico que tenía en farmacia, yo llevaba alumnos a Buenos Aires durante una semana a conocer laboratorios, ¿bien? Y resulta que el pendejo nunca me avisó, pero iba con un cólico renal, ¿bien? Y el loco, claro, llegó y se me desmayó en la primera visita, en la mañana. Le dio unas puntaditas y se me desmayó, ¿viste? Me lo tuve que traer al hotel y del hotel me lo llevé al hospital de clínica. Yo conozco muy bien Buenos Aires, entonces por eso siempre me elegían a mí. Resulta que el loco estaba y me lo dejé en calzoncillo, lo metí en una tina del baño, bien, en un hotel medio viejito, entonces tenía tina, le eché agua caliente y lo dejé ahí, le renovaba el agua caliente para tenerlo, porque no se le pasaba el dolor, era intensísimo. Y lo peor fue cuando empezó a descenderle, bien, y, y ya estaba en la vejiga. Entonces sentí los pinchazos en la vejiga y, y ya el camino siguiente era sí o sí. Entonces, eh, lo que hicimos, él no quería internarse ahí. Entonces vimos la forma de mandarlo a Bahía Blanca, de donde era. Así que lo pichicateamos casi con morfina, más o menos. Lo metimos en el avión y lo mandamos. Y allá llegó y lo estaban esperando para operarlo. Lo operaron ahí al toque. No sé cómo le habrán hecho para sacarlo, pero el cálculo estaba ahí en la vejiga. Bien. No tuvo la necesidad de descender porque lo operaron y no sé cómo es la técnica, pero bueno, es mucho menos invasiva. Sí, por eso, mira, yo tomo agua todo el día para que no se concentren los buratos. Bueno, volvamos entonces a los simuladores de contracciones que se utilizan para los hombres, para que los hombres tengan una experiencia con la contracción muscular en el caso de las pariciones, ¿bien? O de los partos. Pero ahora sé que la mayoría de las mujeres lo que hacen para evitar esos dolores es la cesárea. Bien. Eh, Muchas mujeres, por el temor al dolor y todo esto, deciden parir con, bueno, según las obstetras, bien, todas estas mujeres y hombres que se dedican a la parte de nacimiento, ellos no le llaman parto a una cesárea. Bien, porque parece que la palabra, ellos son muy puristas y el parto es solamente el nacimiento por vagina. Bien, parece que eso es parto. El resto es como que le dan al nombre del parto por coso, bien, cesárea, bien, exactamente, no sería natural. Y no, entonces, cuando dicen yo parí un niño, ellas paran y dicen, los paran y le dicen, no, 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 tu hijo nació por cesárea, no pariste. Claro, profe, yo pensé que por cesárea en realidad no era como opcional. Yo pensé que eso se pasaba recién cuando había complicaciones con el parto natural. Claro, pero es una decisión. Por ejemplo, mi sobrina tuvo sus dos hijos, mi sobrina es médica, y tuvo sus dos hijos por cesárea. Y obviamente, imagínate, encima es neonatóloga, puso a todos los obstetras y a todos
las neonatólogas compañeras en vilo, era un regimiento que tenía a su cargo en las cesáreas, porque ella no quiso parir. Así que, y bueno, y conozco mucha gente que pacta la cesárea, bien, y cuando el médico considera que ya está el bebo para nacer, hacen tajo, cosen y ya está. Porque dicen que es tan traumático el parto que mucha gente ya está decidiendo, mujeres, por supuesto, están decidiendo no parir, sino hacer eso, ¿no? Bien, sigamos. Aluro de alquilo. Resulta que el aluro de alquilo, si miramos, este es un centro positivo y este es un centro negativo. ¿Cómo se llamaba este centro? Dijimos que es un centro electrófilo. Electrófilo. O sea, que atrae a quién? A los dadores de electrones, que en química orgánica nosotros los llamábamos nucleófilos. Nucleófilos. Entonces, lo que se produce es lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más piola el mecanismo. Vamos a escribir. Acá resulta que tengo mi reactivo, que es el oxidrilo, que sabemos que es un nucleófilo, por lo tanto también es una base de Lewis. Bien, y acá vamos a poner un haluro del kilo. Bien, vamos a poner ioduro de metilo. Porque este huesito es tan buen nucleófilo como grupo saliente. Este muchacho recibe el nombre de grupo saliente. ¿Y por qué ese nombre? Y es porque es el que se reemplaza. Resulta que esta reacción, vamos a escribir el mecanismo. O sea, vamos a hacer la historia abreviada, como si fuera un símbolo. El oxidrilo, fíjense, él tiene carga negativa. Entonces, ¿por qué lugar de la molécula puede entrar? Fíjense que yo les voy a hacer lo siguiente. Dos minutos y 20 segundos y termino. Dos minutos, 20 segundos y termino. Supongamos que nosotros tenemos esto. Bien. Fíjense. ¿Qué sería esto? El haluro del kilo, si lo vemos como está acá atrás. Bien. Vamos a ver que este es el haluro de alquilo. Bien. Y este es el oxidrilo. Bien. Hidrógeno, oxígeno. Resulta, vamos a cambiar para que no sean iguales. Vamos a cambiar el color de átomo. Y vamos a usar un enlace más débil, un color que indique que es más débil. ¿Ven? Entonces, estos son los reactivos. ¿Bien? ¿Por qué lado? ¿Por qué lado puede atacar el oxidrilo? ¿Puede atacar por adelante? Miren, ¿puede atacar así? ¿Qué me dicen? ¿Puede atacar así? Lo veo un poco pixelado la pantalla, profe, así que no sabría Sí. decirle. ¿Y así? No puede por ese lado. ¿Ah? No puede atacar por ese lado. ¿Por qué? Porque el carbono está cubierto por otro átomo, entonces no puede enlazar. Ajá, pero ¿y por qué
Suponete de que, imaginemos que esto es chiquito, ¿bien? ¿Por qué no puede atacar? Porque aparte ya están formados todos los enlaces del carbono. Hay 4. Además eso, mira, yo te dije que acá hay esto, ¿sí? Es un Ah, las dipolo. cargas. Claro. Entonces, ¿qué pasa con las cargas? Ah, son iguales. Exacto, entonces se Repele. repele. Ajá. Pero cuando hablamos por retaguardia, ¿se puede? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, claro. Claro, por retaguardia sí se puede. Bien. Entonces, cuando comienza a chocar llega un momento en que se acerca tanto que se puede comenzar a formar un enlace. Miren lo que voy a analizar. La hibridación del átomo de carbono acá es sp2, perdón, sp3. Bien. Resulta que lo que sucede y que vamos a escribir en forma simbólica es, vamos a dibujar un oxidrilo, bien, con sus electrones, perdón, ya no lo voy a dibujar así, sino que ahora voy a decir que hay puntos suspensivos que me están indicando de que este oxidrilo se va a ir uniendo al carbono, bien, y ese carbono va a ir cambiando, ¿no?, de una hibridación sp3 a sp2, o sea, planar, para concluir finalmente en una sp3. O sea, fíjense lo que ha sucedido. El carbono que tenía hibridación sp3, bien, acá también tengo hidrógeno, yo lo dibujé de una manera, ¿no?, tal que indico en un corchete que el oxidrilo, al ir acercándose al carbono y formando un enlace, él va disminuyendo la carga negativa, por lo tanto va generando una fracción de carga negativa. Se está enlazando, el par de electrones le está gustando el carbono y comienza a enlazarse. Pero si sucede esto, también debe suceder que el par de electrones que enlaza el carbono con el yodo, bien, que tengo acá, tiene que romperse. O sea que acá que estoy analizando, puta, no tiene tinta, no sé para qué lo tengo acá. Acá esto me indica que se está formando un enlace. ¿Y esto qué indica? Que se está rompiendo. Profe, Sí, después, antes de que borre toda la pizarra, ¿puedes sacarle una foto y enviarla al grupo de WhatsApp para que pueda verlo con mayor claridad? bueno, sí, porque debe estar de nuevo pixelada. Ay, que lo Sí. parió esta cagada. Sí, yo no sabía si era de mi parte o en general, no sé cómo lo ve Marcos. No, yo también lo veo así. Creo que es por los videos de YouTube. Claro, ¿No? En los videos también se ve para miércoles, le digo, el otro día estuve viendo uno y se ve pixelado también. Claro, es que la calidad del video depende de la conexión de De la internet. cámara. No, más que nada de la conexión. O sea, la cámara se ve re bien, pero si su internet está funcionando mal, nosotros lo vemos mal, porque Bueno, reduce la calidad para que se vea.
Entonces, al estar subiendo los videos a YouTube ahora, creo que se está consumiendo mucho internet y hace que sea pixelado. Me parece. No sé, ya te digo. Vamos a ver. Eso sí lo puedo ver. Hay uno que ya está subido. Bueno, otro en el 93, otro en 53 y otro en 91. Claro, sí, tienes razón. Hay 4 que están subiendo. 3 que están subiendo. Bueno, ahí lo mando. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Si me lo piden así, ¿cómo me voy a negar? Qué forra que soy. Me lo piden así los niños que tengo. Aunque vinieron 2 de mis niños nada más. Los otros se tomaron el feriado. Uy, en la foto salgo yo. No soy un fantasma, chicos, soy yo. Ahí mandé foto. Me llegan a decir que no se ve ni Sí, la ahí nos llegó, foto. profe. No sé. Ahí lo estoy Bien. viendo. Resulta de que lo que sucede entonces, el oxidrilo comienza a atacar. Va a formar un enlace con el carbono. Bien. El carbono comienza a romper el enlace con yodo. Yo estoy contando en este resumen que lo que ha sucedido es que el carbono, bien, cuando, miren lo que voy a hacer ahora. Miren, 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 miren. Miren, 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 no miren nada. 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 Nunca han tenido un profesor tan payaso como yo, ¿no? Usted tiene No que sé, la ser. verdad. ¿Ah? Sin comentarios. ¿Por qué sin comentario? En el top entra seguro. Hay que ver quién estaba en el primer, segundo y tercer puesto. Pero... Mire, yo de los que conozco que le dieron clases son todos unos caracúlicos más formales que la puta madre. Así que no me vayan a decir que hay alguno más divertido que yo, porque es mentira. O sea, Sí, bueno, divertido. No me de verdad. vayan a decir porque los conozco a todos. Es más, uno de ellos soy testigo de casamiento, así que imagínate si los conoceré. Nos tiene que sorprender en las clases prácticas. Ajá, de verdad. Y sí, ahí nos vamos a llevar, ahí vamos a hacer el práctico y vamos a sacar la cuenta cuánto nos va a salir la fiesta, ¿no? Ah, vale, que vos, Marco, vengáis y te quedes a Ahí la vamos a hacer fiesta. los cálculos. Sí, sí, sí. Si Vale, hacen no, no, laboratorios, voy. bueno, Sí, sí. mirá que después yo me sale el perro resentido, como buen descendiente de Sirio, y no te apruebo más. Ah, pero Me sale el sirio y no te apruebo más. Mire, lo que hago sería una cosa así. ¿Ven? claro, eso es por un Y momento, tú, ¿no? Porque es como 5 enlaces medio raro. claro, esto se llama, realmente esto no es una representación. Yo voy a poner así con letras grandes, pero que se vea mejor. No es una verdadera
Representación de Lewis. Y entonces, ¿por qué no es una verdadera? Porque el carbono es tetravalente. Y acá yo estoy indicando que se forman enlaces. Miren en la foto. Yo he puesto un enlace como este, como este, como este, covalentes. No. Estoy indicando en este gran dibujo que es como una representación. Es como si yo a esto fuera superponiendo fotos instantáneas donde esta distancia comienza a disminuir y esta comienza a aumentar para indicar de que uno se va a ir y el otro se va a acercar. Uno va a formar un enlace y el otro no. Bien, entonces esto es muy importante decir que esto que dibujamos acá no es una representación de Lewis. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que hay una transición de hibridación de sp3 a sp2, bien, por eso dibujo la sp2 como la central y nuevamente sp3. ¿Cómo me doy cuenta que es sp3? Cuando esto, que todavía no le doy nombre, y ustedes me dirán, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Esto se llama estado de transición. ¿Bien? No, ¿qué puse ahí? Ya ni sé escribir. Transición. Estado de transición. ¿Bien? ¿Qué es una transición? Por ejemplo, ¿dónde dejé mi pañuelo? ¿Dónde dejé mi pañuelo? Devuélvanmelo. Bien. A ver, fíjense, ¿qué es una transición? Marcos, Daniela, ¿qué es una transición? El paso de Un una cosa a estado a otra, otro. de una etapa a otra. Muy bien, sí, sí. Daniela, Pasar de un estado a otro, eso es lo que estaba por decir. Creo que dijimos lo mismo o algo parecido. y en algo no lo entiendo. Yo no sé nada de química. Dame un ejemplo de algo de todos los días. La transición del PowerPoint, que pasa de una diapositiva a otra. Puta, Marcos, sí, seguro, eso es de todos los días. Eh, tu mamá todos los días hace Para transición de nosotros sí, pero PowerPoint. vemos presentaciones todos los días, así que Ah, sí, y tu mamá hace todos Claro. los días eso. Eh, Algo de la vida diaria, no de la vida académica. de las estaciones, creo que dice transición también, A cuando pasa de una ver, ¿qué estación a la otra. sería? A ver, contame, vos explícame. Acuérdate que ahora cuando yo pregunto, vos sos el docente y yo el alumno. Y cuando, por ejemplo, nos estamos en verano y pasa a ser otoño, ese pase de fase o de etapa se le llama transición. Ajá. Y esa transición, dame una característica del verano al otoño y del otoño al invierno, ya que me decís, Va disminuyendo la temperatura. bien, va disminuyendo la temperatura. Ajá. ¿Qué otra cosa más? Y como resultado, eh, no sé cómo llamarlo, al tema de... nos abrigamos más, usamos más ropa. Ujú. Ajá. Cambia la humedad. Y los árboles. Bueno, Más o menos. Eso iba a decir lo de los árboles, pero no sé cómo referirme a que todas las la plantas... caída de las hojas. Claro, pero es como general en todas las plantas. Entonces no sabía cómo Y llamar a esa sí, etapa. Claro. bueno, pero con que digas la caída de las hojas, yo Les da frío. entiendo, todos entienden. ¿Qué Claro. pasa en el otoño? Se caen las hojas. Vos sabés, vos que sabés inglés, ¿cómo se dice en inglés norteamericano?
otoño, Fall, sí, es verdad. bien, porque se cae. Fall, to fall, es caer, bien, solamente en el Claro, inglés. autumn. Ajá, Pero ok. generalmente Exacto. fall. Fall se le Eso dice como en muy inglés británico. británico, Sí, es claro. Bueno, ese autumn, es mi inglés. ¿ya? Sí, sí, te entiendo, yo lo entendí, no se preocupe, creo que todos lo hemos entendido. Eh, pero lo importante es justamente eso. Fíjense que los gringos en ese sentido son más prácticos que los británicos. Bien, fall Claro, claro, es lo una relacionan con el día característica. al día para que sea una palabra fácil Claro. de entender, Y por el concepto. ejemplo, ¿qué sucede como transición? Pasamos de los comienzos, ellos los comienzos de septiembre, ya los vegetales comienzan a disminuir el aporte de clorofila. Entonces, si deja de aportar clorofila, las hojas, ¿qué pasa? Tienen color marrón, ¿bien? Claro, pierden el color Y verde. cuando llega el momento, deja de producirse savia y alimentar la hoja. Entonces hay una información y el árbol comienza a producir una sustancia que se llama ácido abscísico, ¿bien? Porque la caída de las hojas se llama, esto es nombre de los botánicos, ¿bien? Se llama abscinción. Profe, Abscinción es caída. Ruptura de la unión entre la hoja y el tallo, ¿bien? Y cae la hoja, se muere, ¿bien? Y eso lo realiza la presencia de una sustancia que es una fitohormona que se llama ácido abscísico, ¿bien? eso no pasa en Todo todo el eso. mundo, ¿no? ¿Ah? Es que el tema de que las plantas pierden la clorofila y se tornan más amarillas o marrones no pasa en todo el mundo. Porque estaba pensando que obviamente hay estaciones en lugares como el Amazonas o lugares con Bueno, palmeras ojo, y no le afecta. ojo, ojo. Donde existen las cuatro estaciones, bien, en las zonas más boreal y más austral, como Argentina. Nosotros estamos en la zona más austral de América del Sur o de América. Claro. Esto, Somos y el hay país alguien más que me- austral en el mundo. claro, sí, ustedes saben, a mí me molesta mucho cuando los gringos dicen América y las Américas, Ah, sí, Ay, bien, sí, da una para impotencia. justificar, para justificar de que ellos se autoproclaman América, bien. El resto, claro, porque si ellos se dicen que es América, entonces nosotros somos parte de Sudamérica, Centroamérica, bien, y para incluir a los mexicanos, bien, porque ellos aceptan perfectamente a los canadienses, pero esos frijoleros no les cae muy simpático, entonces ellos forman parte de Norteamérica. Son unos hijos de su madre. O sea, Estados Unidos y Canadá, América. Norteamérica, los frijoleros mexicanos. Bien. Los Centroamérica, todos los bananeros. Bien. Y desde los narcos hasta los narcos agrandados, los que venimos en los barcos, bien, los que no salimos de la selva, somos los argentinos, pero somos sudaca al fin y al cabo. Y ellos Profe, dicen Américas. Sí, usted vivió en Estados Unidos porque dijo que estudió un año allá. no, yo estudié un año pedagogía, pero yo viví 2 años. Yo fui a Ah, hacer un postdoc, una estancia postdoctoral, una postdoctoral fellowship ¿y qué en la tal su universidad. estadía, profe? La experiencia, Hermosa, sueño muy, americano. muy linda, porque viví en una ciudad muy cosmopolita, eh, que es la ciudad de Iowa City, una ciudad muy pequeñita en el estado de Iowa, a 150 kilómetros del Mississippi, bien, y a Uy, 450 kilómetros de Chicago. creo que esa es una de las Entonces, zonas más con más racismo de Estados Unidos, me parece, o me suena. no, esa no, ¿vos sabés por qué no? Porque eh, hay mucha influencia por ahí, por esa zona, bien, bajaron los mormones, bien, y fueron Claro. afilándose mucha gente.
mormones y cuáqueros, bien, gente muy paciente, no racista, que aceptaba, por ejemplo, ellos tomaron bando, si bien no participaron prácticamente de la guerra, los estados de Iowa, Minnesota, las Dakotas del norte y del sur, bien, el estado de, ¿cómo mierda se llama este? Kansas, bien, porque ahí tenés, no, perdón, San Luis, en el estado de Missouri, que sería el que da al sur. Bueno, toda esa zona fue una, bueno, Missouri no tanto, pero toda la bajada de los mormones desde la zona de Chicago, Minnesota, donde se originaron, fueron Ohio también, fueron bajando, las de los Grandes Lagos, fueron bajando a través de lo que se llamaba Mormon Trek, el camino del mormón. Y bueno, Iowa fue un estado muy con gente de muchos lugares del mundo, muchos alemanes, muchos polacos, muchos gente del centro de Europa, bien, que estuvieron ahí, entonces no son tan racistas. Al contrario, la ciudad de Iowa City está catalogada dentro de las 100 ciudades más lindas para vivir, ¿bien? Porque es una ciudad donde, a ver, podés vivir sin problemas de racismo, ¿bien? Nadie tiene problemas de racismo en esa ciudad. Es la ciudad con mayor tolerancia de género, ¿bien? O sea, la comunidad LTGB, pero espectacular. La gente de por sí es muy piola y tiene, aunque les parezca mentira, chicos, en los alrededores de esa pequeña ciudad, hay otros pueblitos, debe haber 10 o 15 pueblitos, donde el porcentaje de mexicanos es mayor que el porcentaje de norteamericanos. Bien. Pero tan alevoso que es el 50, 60, 70%. Y no hay problema. No hay problema. La gente, por ejemplo, por los latinos tiene predilección. No. Esos lugares son tranqui. Sí te digo, Marcos, todo lo que es la costa este, estados desde el norte hasta el sur, Vermont, Rhode Island, ¿cómo se llama? Massachusetts. Sí, Arkansas también. Ese es en el sur, pero ese hay Claro. intolerancia, ahí es con el negro. Bien, ahí los latinos no te diremos de que nos van a besar bien y nos van a abrazar, pero por lo menos nos toleran. Bien, no hay problema con los latinos. Sí, el problema es racial con el negro. Bien, el negro. No te quieren cuando un latino se mezcla con un negro. Por ejemplo, lo que se llama los bromans. Los bromans son los noviazgos entre... ¿Por qué bromans? Porque los negros son los brothers. ¿Bien? Los bro o brothers. ¿Bien? Y si tienen algo con un mexicano, cagaste latino porque no te dan más bola. Bien, ya entraste dentro de los despreciados. Pero ese lugar donde yo viví, chicos, realmente espectacular. Espectacular el lugar. Y además es una zona donde se produce mucho, pero muchísimo maíz. Fíjense que la Quaker tiene una oficina mundial a 30, claro, 19 millas. Estoy tratando, mirá, yo quiero ir el año que viene porque se van a cumplir 20 años de que estuve. Entonces el año que viene, más que seguro que me voy a hacer unos 15 días y me voy a ir. Yo me fui
el 11 de abril del 2002 y volví en noviembre de 2003. Marco invita, sí, nos lleva. Marco, saca el jet privado, nos vamos. Yo tengo amigos, así que miren que tengo $5 en PayPal. El representante del curso nos lleva todo, ando plata. Sí, más que yo. No, en serio, es muy bonito. Sería lindo que podamos ir. Yo una vez me acuerdo que les dije a los chicos de farmacia que en lugar de ir a laboratorios en Buenos Aires, intentáramos ir a algunos laboratorios en Estados Unidos. Bien, todo el mundo me dijo que no y los laboratorios pueden creer que me contestaron que sí. Pfizer, bien, Pfizer me dijo que sí. Y Pfizer nos daba el alojamiento. Bien, o sea que nosotros tenemos que pagarnos los pasajes y la estadía, o supónganse, el alimento, la comida, pero la estadía en los hoteles la pagaba Pfizer. Y te llevaban, te organizaban una visita de 3 días, me parece que fue una cosa así que me respondieron. Cuando los llamé para hacer la reunión y decirle, chicos, me dijeron que no iban a hacer, que no tenían plata, de que ellos sabían de que no iban a poder recolectar plata. Y yo les dije, váyanse toda la puta que los parió, más o menos, ¿bien? Imagínate. Y después me contestaron de otro laboratorio, que creo que ustedes los conocen, que es Abbott. ¿Conocen? Los laboratorios Abbott. Bien, son yanquis. Y ellos también, ellos no pagaban nada. Ellos lo único que me decían es que los días que sea la visita nos iban a dar de comer. Bueno, algo es algo, peor es nada. Bien, y lo bueno es que te dejan ir, bien, y eso facilita la visa, chicos. Que dos laboratorios te digan eso es facilitarte. Y además, chicos, hasta el 2002 nosotros teníamos la visa, o sea, no necesitábamos entrar con visa a Estados Unidos. Después de las Torres Gemelas, ahí comenzó la cuestión, porque claro, justamente en época de Torres Gemelas vino el, la gran malaria de 2021, cuando renuncia de la Rúa, y ahí obviamente dejan de tener confianza en nosotros cuando nos declaramos en default. Y claro, al Banco Mundial le dijo, no dejen entrar a ninguno. Así que, bueno, bien, pero en ese momento, si nosotros tramitábamos el viaje, nos iban a dejar entrar, porque una vez, si hay algo que hacen los yanquis, si algo comenzó así, si algo se tramitó así, después no te lo cambian. Bien, son muy respetuosos de los tratos. Si vos hiciste un trato, bien, y por más que haya cambiado la cosa, capaz que te exigen, te piden 1001 trabas por otro lado, pero no te van a pedir la visa. Bien, te van a dejar entrar. Y bueno, y así nos pasó que podíamos haber ido, bien, teníamos un año. Yo les estoy hablando del año 2000, en julio del 2000, y nosotros íbamos a hacer el viaje al otro año. Como decís vos, Daniela, con empanadas, con rifa, con 1000 huevadas, podríamos haber ido. Estábamos en el 1-1. Todavía teníamos el 1-1. Entonces, si vos vendías, ponerle a 100 pesos una docena de empanada, que se yo, la estafabas, y tenías $100. Ibas al banco y te daban los $100. Bien, cambiabas los 100 pesos por $100. Bien, o en una cueva lo cambiábamos, ponerle con unos mangos de más, unos mangos siempre costaba un poquito más, y que era el dólar blue, bien, y vos tenías la platita. O sea, cuando digo unos manguitos más, eran unos manguitos más. Pero bueno, así fue. Entonces, chicos, ¿qué vemos ahí? El estado de transición. Entonces, esto que hemos estudiado acá es
un mecanismo concertado. ¿Bien? ¿Por qué concertado? Bien, cuando nosotros, supónganse, conocemos a alguien y vamos a ir a tomar, qué sé yo, quedamos de que vamos a ir a tomar un café, un trago, una gaseosa, bien, un vaso de agua, ¿qué tenemos que hacer? Concertamos una cita, ¿bien? Pero para concertar una cita, ¿cuántas personas necesitamos? ¿O cuántas personas como mínimo? Dos. Dos, ¿Bien? claro. Dos al menos. Perfecto, Marco. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuántos son los que concertan, bien, esta cita? El oxidrilo y el haluro de alquilo. Bien, se encuentran y ahí comienza el proceso este que yo lo describo a través del dibujito, como no me voy a poner a hacer tantos dibujos para indicar que el haluro se está yendo y el oxidrilo se está acercando, hago uno como al medio, bien, con una simetría y ese dibujo, bien, y fíjense como dije, ese dibujo se llama estado de transición e indica toda la historia desde la formación de comenzar a formar el enlace con oxidrilo hasta la formación definitiva del enlace y el enlace que existía con haluro hasta que definitivamente se separa. ¿Bien? Esto es lo que sucede y nosotros lo abreviamos. ¿Cómo termina esta cosa? Esta reacción va a terminar cuando nosotros a ese estado de transición lo resolvemos, ¿bien? En haber formado el enlace entre oxidrilo y carbono, ¿bien? Y haber expulsado completamente el yodo como yoduro. Bien, ¿y qué hemos obtenido acá? Un compuesto hidroxilado. ¿Cómo se van a llamar? Alcohol. Estos compuestos se llaman alcohol. Y vamos a ver, estamos adelantando un poquito, que siempre los carbonos tienen que ser sp3. Este es un tipo de reacción con un mecanismo. Bien. ¿Hay otro mecanismo? Sí. ¿Cómo es la historieta del otro? Un minuto. Vamos a bajar esto porque... Fíjense, esto es un mecanismo en una sola etapa. ¿Por qué? Porque oxidrilo, que es el reactivo atacante, el nucleófilo, ¿bien? Y el otro, que es el haluro de alquilo, el que se va a sustituir, los dos llegan al mismo momento, ¿bien? O están puestos en el mismo momento y son los encargados de generar la reacción. Pero resulta que a veces sucede la reacción en dos etapas. ¿Cómo en dos etapas? En dos etapas. ¿Bien? Primero, el haluro de alquilo no mira al oxidrilo. ¿Bien? Tengo el yoduro de metilo, ¿se acuerdan? Era el reactivo de inicio. Y ahora, porque las moléculas chocan entre sí, ¿bien? Ganan tanta energía que pueden romper el enlace carbono-yodo. Entonces voy a dibujar una representación de la ruptura, o sea, un estado de transición, ¿de qué reacción? Transición. Vamos a romper el enlace carbono-yodo.
Bien. Acá va a quedar una fracción de carga negativa y acá una fracción de carga positiva a medida de que se vaya rompiendo. Bien. ¿Cuándo termina la primera etapa? Cuando se genera un intermediario. O sea, esto sí tiene representación de Lewis. Un intermediario de reacción. ¿Bien? ¿Qué es una especie que tiene representación de Lewis? Lo que se ha formado es un carbono, una estructura con carbono sp2 que tiene el orbital p vacío. ¿Se acuerdan que un carbono con hibridación sp2 son 3 orbitales sp2 planares o coplanares, sp2, 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 y el cuarto orbital con valencia va a ser un orbital p que tiene un electrón acá, un electrón acá, un electrón acá. O sea, hay 3 electrones de los de valencia del carbono en orbitales sp2 y uno en el pz, por ejemplo. Bien. Resulta que acá lo que ha sucedido es que se ha formado un catión. ¿Por qué? Porque cuando se fue el yoduro se llevó el electrón de valencia de carbono. Entonces el carbono tiene carga positiva. Es un catión, ¿cierto? Catión, por tener carga positiva. Pero como es el carbono el que tiene carga positiva, se llama carbocatión. Todo unido. Bien, la palabra es carbo más catión. ¿Esto es un intermediario de reacción? Sí, señores, es un intermediario de reacción. Y acá finaliza la primera etapa. ¿Por qué? Porque se ha liberado el yoduro, bien, el grupo saliente, y esto finaliza la primera etapa. Bien, esto es la primera etapa. Se ha formado un intermediario de reacción y se ha liberado el yoduro. Profe, Bien. ¿puedes Sí. sacar una foto de eso después? Eso mismo iba a decir. Sí. Ya les no. Mire, profe, le muestro por WhatsApp cómo lo veo yo. Así. No, si ya te creo, pa. No necesito que lo mandes, obviamente. A ver. Ahí fue. Bien. Resulta entonces que ahora termina la primera etapa. Bien. ¿Cómo comienza la segunda etapa? La segunda etapa comienza cuando el muchacho que hemos llamado intermediario de reacción, ¿bien?, el catión, comienza, bien, ahora a interesarse por el oxidrilo, o sea, por el nucleófilo. Tengo el carbocatión, o intermediario de reacción, vamos a dibujar la carga acá sobre el carbono. Tengo el carbocatión. ¿Bien? Y este ahora reacciona con el oxidrilo. Bien, esta es la segunda etapa. Bien, y
¿qué sucede? Vamos a escribir el estado de transición ahora donde el carbono comienza a unirse al oxidrilo. Entonces, este tiene densidad negativa y este tiene densidad positiva. ¿Bien? ¿Y esto cuándo termina? Cuando el oxidrilo por fin se une al carbono y genera el alcohol, ¿bien? El mismo producto que en la reacción anterior, pero la cronología de suceso es distinta. ¿Bien? Esta etapa siempre es rápida. La primera es lenta. Bien, entonces ahí lo que sucede, bien, lo que está sucediendo es que hay una sustitución, como en el anterior, sí, totalmente. Lo que pasa que ahora yo dividí por etapas esta reacción. En la anterior, que era concertada, yo hice ruptura de enlace y formación de enlaces simultáneamente. Bien, simultáneamente. Esto tiene mucho que ver la naturaleza del electrófilo, el solvente donde estoy haciendo la reacción, la naturaleza del haluro de alquilo, si es primario, secundario, terciario, bien, y la naturaleza del nucleófilo. Todo esto influye para decidir si es un mecanismo en una etapa o en dos etapas. Estos mecanismos se pueden escribir con una simbología, ¿bien? Y es, para la primera que vimos, ¿cuántas moléculas dijimos que se necesitaban para que se produzca? Bien, como era concertado, necesitamos de dos. Bien, y se escribe así, S mayúscula, N minúscula, como subíndice realmente, subíndice N mayúscula, 2. Y se dice una reacción de sustitución nucleófila bimolecular. ¿Bien? Perdón, profe, ¿puede repetir qué significa el SN2? ¿O qué indica? Sustitución nucleófila bimolecular. Ah, ok, ¿Bien? gracias. ¿Por qué bimolecular? Porque como es un mecanismo concertado, vos mismo dijiste, Marco, que necesito como mínimo 2. Y acá está. ¿Bien? Esto es en una sola etapa. Cuando es en dos etapas, la primera etapa es la que más energía consume, es la que más difícil, es la que más cuesta, es la más difícil, ¿bien? Entonces, ahí divido en dos etapas. Y en la primera, que es la más difícil, ¿se acuerda que yo les dije? El haluro del kilo solito comienza a actuar, solito, ¿bien? Y entonces, ¿qué sucede cuando comienza a actuar solito? Y chocan todas las moléculas de haluro del kilo entre sí y termina produciéndose, ¿qué cosa? En algún momento expulsa el haluro, ¿bien? Y se forma un carbocatión. ¿No? Entonces, ahí finaliza la primera etapa. Esa es la más lenta, ¿bien? En un proceso, a ver, chicos, esto es lógica. Si yo tengo una empresa, ¿bien? Que produce
qué sé yo, a ver qué podemos producir. Esferas de telgopor, ¿bien? Y en la misma empresa yo tengo que generar las cajas, ¿bien? Para empacar las esferas. Supóngase que la velocidad de construcción de las esferas tiene una velocidad de 1000 esferas por hora, ¿bien? Y la velocidad de formación de las cajas y empaque, ¿bien? La vamos a sintetizar diciendo es de 100 esferas por hora, ¿bien? ¿Cuál es la etapa limitante del proceso total? El empaque de las esferas. Exacto, el proceso más lento, ¿bien? Yo puedo tener un proceso sumamente rápido en construir esferas, pero si yo vendo las esferas y las vendo empacadas, ¿bien? Y la velocidad de empaque es la más lenta porque las cajas se hacen lentamente, ¿bien? Y el empaque también se hace lentamente. Yo calculo en unidades cajas por hora y veo que la velocidad cajas por hora de empaquetado, ¿bien? O de esferas por hora, perdón, es más lenta, ¿bien? Entonces, el freno o cuello de botella es el empaquetado, ¿bien? Es la etapa que yo tengo que revisar si quiero mejorar el rendimiento. Acá en la reacción, ¿cuál es la etapa lenta? Yo les dije que cuando hablamos de un mecanismo en dos etapas, la segunda es rápida, ¿bien? La primera es la lenta. Romper el enlace carbono-halógeno es el lento, ¿bien? Claro, sobre todo con el yodo, que es súper electronegativo. Y entiendo que es más difícil. Ajá, bien. Esa etapa es la más lenta, ¿bien? Entonces, el mecanismo total, ¿cuál es la etapa más lenta? La ruptura del enlace carbono-halógeno. Entonces, el proceso total tiene como etapa controlante esta, que es la más lenta. Bien. Entonces, como la que gobierna el proceso es la más lenta, ¿qué es lo que sucede en la más lenta? Se rompe el enlace carbono-halógeno. Bien. Entonces, esta es la que gobierna la velocidad de reacción. Bien. Resulta que esta, ah, perdón, esta etapa donde hay una limitante, que es la que gobierna, ¿cuántas moléculas actúan ahí? ¿Dos o no? Estoy hablando del mecanismo de la reacción que se hace en dos etapas. Yo te dije, en la primera Ah, etapa, tres en total. Claro, claro. ¿cómo? Son tres, entonces. No, en la primera etapa, Mm. ¿qué es lo que sucedió? ¿Te acordás o no? Si no te acordás, lo repito de nuevo. Bueno, Se rompía el enlace con el halógeno. ajá. O sea, ¿cuántos tipos de moléculas participan en esa etapa lenta? Mm. A ver, en un principio es una. Y se Es forman dos. una. Claro, y después quedan dos intermediarios de reacción, sería esa parte, ¿no? El intermedio de reacción, muy bien, que se cuenta como una especie de verdad. ¿Bien? Como una especie de verdad. Entonces, ese intermediario más los oxidrilos, ahí la cosa ya cambia. La velocidad, encima que es rápida, depende de estos dos. ¿Bien? Pero como el anuro del kilo, bien, que es el que va a generar el carbocatión, la concentración del carbocatión va a depender, bien, de la velocidad con que se forma el carbocatión. Bien.
Entonces, la velocidad total depende de una sola molécula del haluro de alquilo. Bien, no depende de nada más, depende de la concentración del haluro de alquilo. O sea que depende de una sola molécula. Bien, ¿me entienden, chicos? ¿Sí o no? Si no, lo Sí, vuelvo sí, a profe. explicar de otra manera. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como es una reacción que depende de una sola molécula, bien, su velocidad depende de una sola molécula, se la escribe así, S mayúscula N1. Y se dice que este mecanismo es unimolecular. Otras veces también va a figurar como mono. Uni es el prefijo latino. Mono es el prefijo griego. Sustitución nucleófila unimolecular o monomolecular. Bien. Este es un mecanismo concertado. Bien. Ojo que siempre tendemos a equivocarnos y pensamos que la reacción en dos etapas tiene que ver con esto. No, justamente una etapa o única etapa, bien, es SN2. Dos etapas es SN1. Bien. O sea, este es concertado, este es por etapas. Por etapas. Bien. Y esto es el tipo de reacción característica que dan los haluros de alquilo que se llaman sustituciones nucleófilas. ¿Hay otro tipo de reacciones? Sí, justamente la versatilidad de los haluros de alquilo radica en que nos pueden dar varios grupos de compuestos que pueden a su vez seguir transformaciones, ¿bien? Y dar otros productos. Entonces, los haluros de alquilo nos permiten, ¿bien? Generar productos más complejos a partir de estructuras simples. Por ejemplo, si yo ahora un haluro de alquilo lo voy a escribir así, o sea que necesito más de un carbono. ¿Bien? ¿Es un haluro de alquilo eso? Sí. Escrito de otra manera. ¿Tiene más de un átomo de carbono? Por supuesto. Esto es un haluro de alquilo. ¿Bien? No es de metilo, no puede ser de metilo. Tiene que ser al menos de dos carbonos. Y resulta que el muchacho reacciona con oxidrilo, pero ahora yo preparé el medio de tal manera, bien, fíjense lo que voy a aclarar. El medio de reacción está adecuado para que el oxidrilo funcione como base de Lewis. Como base de Lewis. ¿Y por qué actúa como base de Lewis? ¿Qué quiero hacer yo acá? Me voy a llevar dos personas, bien, que me están molestando. Y voy a pasar de un compuesto saturado a un insaturado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué actúo como base? El oxidrilo va a actuar como base.
¿A quién se va a querer llevar ahí? Los protones. Sí, señor. Correcto. Correcto. Bien. Entonces, el oxidrilo va a actuar sacando el protón. Bien. Y después, el muchacho siguiente, ¿quién sería el muchacho siguiente? Vamos a volver a reescribirlas. Acá tenemos esto y después, ahora vamos a hacer la reacción. Yo tengo el haluro del kilo, X, el haluro, protón, carbonos sp3. O sea que este es un compuesto saturado. Todos sus enlaces son sigma, compuesto saturado. El oxidrilo puede venir y actuar como base, o sea que ya no va a atacar al carbono, sino se va a ir a atacar el protón. Y dice, bueno, vení protón para acá. Este protón con el oxidrilo, ¿qué van a formar? Agua. Bien. Resulta de que al irse este protón, este par de electrones, lo que sucede, no, vamos a escribir el mecanismo correctamente. Vamos a hacer el estado de transición acá. Vamos a poner esto así y vamos a escribir el estado de transición. Lo que ocurre. Resulta que este carbono comienza a romper el enlace con el halógeno. ¿No? El halógeno tiene un diferencial de carga negativo. Este enlace sigma, ¿ah? Carbono-carbono, ¿bien? No le pasa nada. Pero el enlace carbono-hidrógeno comienza a romperse, ya que el hidrógeno decide irse con el oxidrilo. ¿Bien? Y ahora los que tienen densidad negativa son el oxidrilo y el halógeno. ¿Qué va a suceder con esto? Que a medida que se va yendo el halógeno, bien, que se va el protón, esos electrones que van quedando tienden a generar ahora un doble enlace. Al final de la reacción, ¿qué ha sucedido? Se ha formado un doble enlace, bien, sigma y pi entre los dos carbonos afectados, más el haluro se fue, ¿no? No le preguntamos con quién se va, se fue, y tenemos agua, o sea, tenemos, vamos a imaginar que acá ponemos con color, no tengo muchos colores, este es el hidrógeno, ¿bien? La reacción que tenemos es esto. Eso es agua, escrito de una manera para indicar que uno de los hidrógenos es el que sale del haluro de alquilo. Entonces, este tipo de reacción donde ahora este compuesto es insaturado, ¿bien? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué he sacado del compuesto original, del haluro de alquilo? ¿Qué me llevé?
Hidrógenos. ¿Y qué más? Hidrógeno está acá. ¿Y este? El halógeno. Bien, haluro. ¿Por qué insisto Claro, yo claro, alura. que no es halógeno? Porque halógeno sería esto. Bien. A lo Ah, claro, sumo verdad. podría escribir esto, el átomo. Bien. Claro, tiene razón. Pero no es halógeno, sino es el anión negativo, el haluro o halogenuro. Y el protón, ¿cómo lo llevé? Asociándolo a un oxidrillo formando agua. Bien. Entonces, esta reacción se llama de reacciones de eliminación. De eliminación. Lo demás, chicos, que está en la diapo, son propiedades características de los haluros de alquilo. Bien. Que no lo vamos a ver porque ustedes lo pueden leer en un buen libro mejor que en las diapositivas. Bien. Entonces, en cualquier librito de química orgánica van a ver esas propiedades de los haluros. Los mecanismos, bien, o sea, la naturaleza o la cronología de las reacciones de sustitución y de eliminación son las que hemos visto, que necesitan una pequeña explicación. Y obviamente la definición de qué es una reacción y cuál es su mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Todo el cuento del desarrollo cronológico, bien, biográfico, histórico, de cómo se produce una reacción química. Bien. Ahora vamos a ver una cosita. Fíjense de qué manera este compuesto, que yo se los había presentado en la otra clase, siempre tomamos el más sencillo, un metano. El estado de oxidación del carbono es -4. Bien. Cuando yo hago la reacción de halogenación fotoquímica, halogenación fotoquímica, bien, sucede en la halogenación fotoquímica, vamos a poner acá halógeno, un cambio de uno de los hidrógenos por un ¿qué? Por un halógeno. Bien, este es el haluro. ¿Y cuánto vale el estado de oxidación ahora en este compuesto después de la halogenación fotoquímica? Vale -1, bien, -1, -1, más 1. O sea que el estado de oxidación es -2. Este carbono tiene estado de oxidación -2. Bien. Eso significa que se oxidó o se redujo. Se redujo, creo. A ver, espera que no me acuerdo la definición. Recta indica que hacia la derecha aumenta el estado de oxidación, o sea, es más oxidado o menos oxidado. Estado de oxidación. Sí, se oxidó, Bien. no se redujo, me confundí. -4 a +4. +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. Yo lo tenía en 4 positivo, negativo, y lo llevo a -2. Bien.
Entonces, estado de oxidación me indica que está más oxidado o más reducido. Más oxidado. Más Más oxidado. oxidado. Muy bien. A mí se me Se confunde oxida. por el nombre. No sé Se cómo. oxida. O sea, ¿Cómo? reducción es como. Que a mí se me confunden porque no sé por qué asocio reducción como que le quitan. Entonces la pérdida de electrones la Es asocio. así, el gran problema de la oxidación y reducción es que justamente reducción tendría que haberse llamado a la oxidación. Claro. ¿Bien? Se Pero ¿por complica qué la se llama vida. reducción? Viene del inglés. La reducción realmente viene de este nombre. Oxidative state reduction. Reducción del estado oxidativo. Bien, reducción del estado oxidativo. Supónganse que si yo tengo de +3 o +4, bien, pasa a +2, bien, ¿qué hubo ahí? Si yo hago esto, Una reducción. ¿de quién? Del átomo, o sea, ganó electrones. Pero hubo una reducción en el estado Hubo una reducción del estado, de oxidación. o sea, en el verdadero sentido de la palabra, ¿qué se ha reducido? ¿Qué ha disminuido? El estado de oxidación. El Como estado de ha oxidación. disminuido o ha Claro. reducido el estado de oxidación, bien, por eso yo hablo de reducción. Bien. Entonces, como ha sucedido eso, bien, hay una reducción. Resulta que miren lo que pasa ahora. Este compuesto puede sufrir, esto es un haluro de alquilo, y lo que hemos visto que este puede sufrir una reacción de sustitución. Bien, yo uso hidróxido de sodio, bien, y este oxidrilo se reemplaza, perdón, el oxidrilo reemplaza el haluro y este se elimina, y lo que tengo es el primer representante de una familia de compuestos muy importantes, bien, donde el grupo funcional es el oxidrilo, y esta familia es la familia de los alcoholes. Bien, y eso vamos a ver en la próxima clase. Bien, chicos. Okay. A ver, vamos a el martes, si Dios quiere. No, martes no. Sí, el martes. El martes vamos a ver en forma descriptiva todos los compuestos oxigenados. Bien, los alcoholes, los fenoles, los aldehídos y las cetonas y los ácidos carboxílicos, para después dejar los nitrogenados, bien, para... Hola, papá. Hola. Entonces, vamos a ver los alcoholes que nos van a dar orígenes, por ejemplo, a través de reacciones muy particulares a otros compuestos oxigenados. Vamos a obtener, oxidando alcoholes, una nueva familia, los aldehídos y las cetonas. Bien, y si a esto lo seguimos oxidando, vamos a obtener los ácidos carboxílicos y toda la parentela. Bien,
Cuando uno dice toda la parentela, me estoy refiriendo a los derivados de ácidos carboxílicos. Bien, después vamos a ver de que si yo a un haluro de alquilo lo reemplazo por ácido sulfídrico o un sulfuro, ¿bien? Obtengo unos compuestos que se llaman tioalcoholes, ¿no? Y resulta que en los seres vivos los tioalcoholes tienen una pequeña importancia, una pequeña gran importancia, y nunca está mal verlos, ¿bien? Porque muchos de los compuestos azufrados, ¿bien? Son intermediarios en rutas metabólicas de los seres vivos, ¿bien? O sea, los vamos a mirar, los vamos a observar para que después ustedes los vean en química biológica, ¿sí? Y por otro lado, después vamos a ver de que si yo reemplazo en un haluro de alquilo el haluro por amoníaco, tengo una nueva familia que se llaman aminas. Aminas. ¿Bien? Y voy a tener compuestos nitrogenados. ¿Bien? Primos hermanos del amoníaco. No vamos a ver con demasiado detenimiento cada uno de estas familias. ¿Qué vamos a ver? Vamos a nombrarlo, vamos a ver las propiedades físicas, bien, y propiedades químicas. El resto corre por su cuenta de qué tipo de interacciones hay, qué propiedades físicas ocasionan, son líquidos asociados, bien, y los aldehídos, producto de oxidación, dejan de ser líquidos asociados y se transforman en líquidos unidos o líquidos polares unidos obviamente por interacción dipolo-dipolo. ¿Bien? Y además de los aldehídos vamos a ver las cetonas. ¿Mm? Entonces, con eso vamos a ver toda la familia de estos compuestos para pasar después, ¿bien?, a una familia de compuestos que son los polímeros. Bien, entonces nos queda un mes y medio prácticamente como para terminar 3 temas. ¿Mm? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les Hasta la intención. deseo buen fin de semana. Muchas gracias por venir. Igualmente. Igualmente, profe. Y como les digo, muchas gracias. Se los agradezco de corazón de que hayamos avanzado. El video va a quedar grabado, pero bien, es importante siempre tener gente como para poder charlar. Hoy. Lo dije yo. Chicos, váyanse, descansen y nuevamente gracias.